Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 23. Amén. Colosenses capítulo 1 del versículo 21 al 23. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre toda la gloria, toda la honra sea nuestro Rey. Amén. Que es bueno y grande en misericordia. Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 23. Ya todos estamos allí. ¿Quién falta por llegar a la escritura? Juan, ¿tu Biblia dónde está? Del 21 al 23. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Y como iglesia decimos amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne y por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por tu fidelidad y tu misericordia. Te honramos, te exaltamos, te bendecimos. Y venimos, Señor, en humillación delante de ti, Señor, porque estamos delante del Todopoderoso, de la presencia del Dios vivo y verdadero, atendiendo al Dios eterno presente en este lugar a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo que está en este lugar. Señor, delante de ti con temor, con reverencia, con gozo y con alegría venimos a ti en un anhelo de escuchar tu voz a través de tu palabra. Palabras de confianza, de esperanza, de consuelo, de ánimo, de aliento. Por favor, Señor, danos sabiduría y discernimiento para poder percibir lo que tienes para nosotros hoy. Para continuar, Señor, a través de este pasaje, conociendo más de tu obra, de tu misericordia, de nuevos privilegios y de lo que viene, Señor. Por favor, ayúdanos a estar atentos a tu voz. Aparta toda distracción, todo aquello que quiera impedir que podamos prestar atención a tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor, para que tu palabra pueda ser predicada, recibida, entendida, aceptada y puesta en práctica por todos y cada uno de los que tú has traído hoy a este lugar, y a todos aquellos que nos puedan escuchar después de este mensaje, que nos puedan ver en YouTube, Señor. Almas que no te conocen, que sean atraídas, que sean salvadas para la gloria de tu santo y bendito nombre, y para que tu iglesia sea edificada y siga caminando cada día más cerca de ti. Porque te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos entonces hoy a tocar la segunda parte del mensaje titulado Lo que éramos sin Cristo, lo que somos en Cristo y lo que seremos con Cristo. Recuérdalo bien. Lo que éramos sin Cristo, lo que somos en Cristo y lo que seremos con Cristo. Amén. Entonces, en el mensaje anterior estuvimos
tocando algunas cosas bastante importantes. Y una de las cosas que decíamos es que es importante que nosotros tengamos buena memoria en lo relacionado con nuestro pasado. Y como decía la historia de aquella mujer que estuvimos hablando el martes anterior, esta mujer que tuvo ese problema de amnesia y terminó en otra ciudad, decíamos que las palabras de ella fueron que la memoria, o más bien que si olvidamos quiénes somos, que si nosotros olvidamos nuestro pasado en un sentido real, es como si perdiéramos nuestra identidad, decía ella. O sea, debemos recordar quiénes somos constantemente. ¿Quiénes somos? Hay que recordarlo. Debemos recordar que sin Cristo estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Que sin Cristo usted y yo no nos podemos apropiar de las promesas que hay en su palabra. Las promesas que hay aquí son solo para los que están en Cristo. Decíamos que sin Cristo nosotros pertenecíamos a otro reino, a otro Padre, a otro Señor, al cual le servíamos incondicionalmente, a pesar de que es perverso como cualquiera y que estaba buscando destruir nuestras almas en el infierno. Y terminamos diciendo que el apóstol Pablo nos habla de todas estas cosas que éramos sin Cristo, no con el ánimo de amargarnos la vida, de hacernos la vida miserable, de hacer que nosotros digamos, ay, no, estaba perdido. No, Él lo está haciendo y nos está hablando y nos está mostrando y nos está trayendo a recordar quiénes éramos sin Cristo, con el propósito de resaltar la gran obra de redención que Cristo llevó por medio de la obra de la cruz en el Calvario, tomando nuestro lugar allí, llevando nuestros pecados completamente. Y espero que los niños atiendan bien hoy, muy bien, todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a tocar, todo lo que vamos a decir en este mensaje. Porque esto es tan importante para los adultos, para los ancianos, para los jóvenes como para los niños. Y ellos algunos se van a acordar de algo que voy a decir más adelante. Ellas van a decir, ay, sí. Entonces, cuando hablamos de mirar hacia atrás, quiénes éramos en Cristo, el apóstol Pablo lo trae con el propósito de que usted y yo exaltemos, recordemos y valoremos la obra que hizo nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Sin Cristo no éramos nada, sin Cristo estábamos perdidos, sin Cristo nuestras almas iban camino al infierno. Y eso entonces nos lleva a nuestro segundo punto que traemos para hoy. Ya vimos entonces nuestra condición sin Cristo, veamos ahora nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora, ¿por qué nueva identidad? Porque la palabra del Señor nos dice que nosotros sin Cristo, cada persona que está sin Cristo, aquel que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe para apropiarse de su palabra, de su verdad, de su sacrificio, está completamente perdido. Y ahora en Cristo hay una nueva naturaleza. ¿Y cuál es esa nueva naturaleza? Somos hijos de Dios. En Cristo somos hijos de Dios. Dice Pablo, ahora, después de todo lo que eras sin Cristo, de lo malo que fuiste, de lo perverso que fuiste, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Quién? Cristo. Cristo nos ha reconciliado con Dios por medio de su carne, de su cuerpo físico y por medio de su muerte tomada, llevándola a la cruz del Calvario. Entonces, nosotros necesitábamos ser reconciliados con Dios. Pero escucha, esa reconciliación era complicada. Esa reconciliación no era nada sencilla. Escuche.
reconciliarnos con Dios no era sencillo. Usted y yo no podíamos venir a Dios. Usted y yo, el ser humano, no puede en sus propias fuerzas buscar que Dios lo reconcilie con Él, que Dios lo perdone. Tiene que ser únicamente por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Tiene que estar toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza puesta en el que estuvo en la cruz del Calvario tomando tus pecados y los míos. Es ahí. Ahora, ¿por qué nuestra salvación era complicada? Escucha por qué. Por un lado, porque la justicia perfecta de Dios tenía que ser satisfecha. En otras palabras, Dios estaba airado con el mundo por causa del pecado. El mundo tenía que pagar, el mundo iba camino al infierno, el mundo tenía una deuda con Dios, el mundo tenía que pagar. Nosotros teníamos que pagar. O sea que la justicia de Dios tenía que ser satisfecha plenamente. No de cualquier manera, plenamente. Pero por el otro lado, nosotros teníamos que ser transformados y nuestra disposición de corazón hacia Dios tenía que ser cambiada. Pero escuche de qué. Tenía que ser cambiada, nuestra disposición de corazón tenía que ser cambiada, escucha, de hostilidad en admiración por Dios, de rebeldía a sumisión en Dios, de enemistad a amor por Dios. Y esto no pasa solo con hacer una oración y decir, yo me arrepiento. No, nuestro corazón tiene que ser cambiado. Tenemos que tener de ahí en adelante una relación con Cristo, una relación con su palabra, una comunión real, una vivencia constante, un acercamiento día a día con Él. Nuestro corazón tenía que ser transformado para ello. Le voy a dar un ejemplo de esto. Escuche esto. Para hacer que un lobo, que es carnívoro, para hacer que un lobo solo coma pasto, hay que cambiarle su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del lobo? Comer carne. Pero para cambiar a este lobo y hacer que solo coma pasto y se convierta en oveja, hay que cambiar su naturaleza. Y seamos sinceros, humanamente hablando, ¿quién de nosotros puede tomar a un lobo que es carnívoro y convertirlo en una oveja y que coma pasto? ¿Quién? De pronto Dulce puede decir, yo soy capaz. Samantha, no sé, tal vez pueda decir, yo lo convierto. ¿Será? O Luciana. Hasta Weimar podría decirlo, ¿será que sí? No se puede. Eso es un milagro. Convertir un lobo de 4 patas, peludo y trompón y orejón, carnívoro, en una oveja que coma pasto, eso tiene que ser un milagro, convertirlo en oveja. Ahora, la verdad es que, sí, escucha, nosotros elegimos a Jesús, pero cuando nuestra naturaleza fue transformada por el poder del Espíritu Santo, cuando nosotros fuimos, escucha, transformados en oveja, el hombre natural, perverso y pecador, lobo rapaz, devorador, fue transformado en oveja. Es un milagro. Cuando usted y yo somos transformados por el Espíritu Santo y nacemos de nuevo. Y eso fue lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hizo? A precio de sangre. El precio de su propia vida. Y eso verdaderamente es un milagro. Pablo está diciendo que fuimos reconciliados en su cuerpo y en su carne. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, y como hombre Él sufrió lo que usted y yo teníamos que sufrir. Él fue a la cruz a la que usted y yo teníamos que ir. Él padeció lo que usted y yo teníamos que padecer por nuestro pecado, para poder ser usted y yo reconciliados con Dios. Él ha pagado nuestra deuda delante de Dios. Imagínese por un instante
esto, imagínense. Que cada pecado que usted cometa, por pequeño que parezca, por insignificante que parezca, Dios, por cada pecado, por más pequeño que sea, imagínense, una pequeña mentira de Salomé a su mamá. Imagínenselo. Una pequeña mentira de Samantha a su papá. Pequeña mentirita. Que por cada pecado, por pequeño que veamos, Dios, una factura. Un mal pensamiento, una factura. Una mala palabra, una factura. ¿Te imaginas? Una mirada inadecuada que viste lo que no debías ver. ¿Se ha visto por ahí? A veces solo señalamos los hombres. Cuando el hombre va caminando por ahí en la calle y se encuentran con esas mujeres bien mal vestidas que ya la ropa no alcanza y va el hombre por ahí, y entonces la ve de frente y la mira de frente y empieza a mirar a todos lados, quien me conoce, ¿verdad? Y se enfoca y pasa y empieza una factura. ¿Te puedes imaginar eso? Recuerda que la Biblia muestra el pecado como una deuda para con Dios. Ahora, escucha esto. Las cosas buenas que deberías haber hecho y no las hiciste, porque dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, por cada cosa buena que debiste haber hecho y no la hiciste, una factura. Ya va sumando las facturas. Bueno, yo no sé usted cómo lo ve. No sé cómo lo ve. Pero es como que cada día se amontonan un montón de facturas a nuestro nombre. Factura, factura, factura y factura. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Cristo? Niñas, escuchen niñas lo que voy a decir, a ver si se acuerdan de qué voy a hablar aquí. Y voy a preguntarles. Las que estuvieron. Escucha, ¿sabes qué hizo Jesús? Jesús toma cada una de esas facturas y las absorbe. Y las absorbe, y las absorbe. Todo pecado, toda maldad los absorbe. Cuando estaba clavado en la cruz, tu mentira, tu maldad, tu perversidad, Cristo estaba allí absorbiendo facturas, llenándose de esas facturas. ¿Quién se acuerda? Samantha, ¿se acuerda o no se acuerda? ¿De qué? ¿Cómo las absorbió? ¿Dónde lo vio? ¿Luciana se acuerda? ¿O no se acuerda? ¿Dónde lo vio? ¿Dónde lo vio, Dulce? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué estaba haciendo que lo vio? ¿Ah? Oiga, estas niñas tienen muy mala memoria. ¿Se acuerdan del video que les mostré? Ah, bueno, ya se acordaron del video que les mostré. Ahí, eso era lo que yo les estaba enseñando a ustedes ese día. Cristo estaba absorbiendo el pecado, absorbiendo facturas, absorbiendo tu maldad y la mía, absorbiendo todo, toda oscuridad, toda perversidad, todo nuestro mal, todo nuestro pecado. Cristo lo absorbió en su cuerpo para librarnos del pecado a usted y a mí. Eso fue lo que Cristo hizo. ¿Se da cuenta? Eso fue lo que Él hizo. Absorbió cada una de nuestras facturas en la cruz del Calvario. Entonces Cristo le dijo al Padre, mira, yo quiero que tú me castigues a mí en lugar de Weimar. Coloca tu nombre ahí. Cuando Cristo estaba en la cruz, y
Padre, mira, yo quiero que me castigues, que todo el castigo, todo el peso de tu ira que venía sobre Weimar, y coloca ahí tu nombre, tráelo sobre mí. Él absorbió todas tus deudas, todas tus facturas, todo tu pecado, todo mi pecado clavado en la cruz del Calvario. Plena y completamente. Cristo dijo, yo quiero absorber el castigo que ellos merecen por cada una de sus facturas. Yo quiero pagarlas por completo en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hizo Cristo. ¿Y sabe qué es lo más terrible? ¿Sabe qué es lo más asombroso y lo más doloroso? Que esto se predica día a día a la iglesia y muchos de ustedes no se duelen, no se asombran, no se maravillan, no caminan conforme a la voluntad del Señor. Escucha, esto debería hacernos vibrar de emoción. Cristo absorbió todos nuestros pecados. Ahora usted y yo somos libres de la esclavitud del pecado delante de Dios el Padre. Usted y yo somos completamente libres como si nunca hubiéramos pecado por lo que hizo Cristo. Esto no puede hacer sino que le demos la gloria al que vive. Él es el merecedor de la gloria por ello. Imagínese esto. Que usted tenga una deuda con un banco y que usted deba $2 millones, algo así como más de 8,000 millones de pesos. Uy, ¿usted con qué los paga? Hermano Leopoldo, imagínese, ¿cuándo pagaría 8,000 millones de pesos? Imagínese que usted tiene una deuda de 8,000 millones de pesos en el banco y de repente te llega una carta donde te dice, señor Alonso, su deuda de 8,000 millones de pesos ha sido cancelada. Usted no debe nada. Yo me imagino más de uno pensando, ay pastor, siquiera son 5,000 que debo. Imagínate algo así. Yo creo que eso sería sorprendente. Usted sabe que tiene una deuda, usted sabe que la deuda es grande, usted sabe que no tiene cómo pagarla y le llegó una carta donde dice, tu deuda ha sido pagada por completo, no debes nada, tu cuenta está en cero. ¿Se lo imagina? Ahora, lo sorprendente del Evangelio, lo sorprendente de la salvación, lo sorprendente de lo que hizo Cristo en la cruz, es que Él hizo algo parecido. Pero escucha, a diferencia del banco, lo que Cristo hizo fue quitar toda nuestra deuda y decirnos, oye mira, escucha esto lo que va a decir el Señor. Óyeme, desde este momento no debes nada en el banco del cielo. Y uno diría, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre el banco del cielo y el banco terrenal? Que aquí te perdonaron la deuda y quedaste en cero. En el banco del cielo no quedaste en cero. ¿Sabes por qué? Porque Cristo dijo al Padre, mira, toda la deuda de ellos yo la pago, yo la cancelo. Pero ahora toda mi justicia perfecta, colócalo sobre todos y cada uno de aquellos que creyeron en mí. Entonces, en el banco del cielo tu cuenta no está en cero. Toda la justicia de Cristo es tuya. Igual que como Dios ve al Hijo, así nos ve a nosotros. Como Dios ve a Cristo, te ve. Así te ve. No debes nada, pero no estás en cero. Tienes una cuenta arriba en los cielos. ¿Y sabes cómo tú aumentas esa cuenta? ¿Sabes cómo sigue creciendo esa cuenta? Con tu relación con Dios, en tu relación de oración, con tu conocimiento de Él a través de la Escritura. Cuando le amas más, cuando le amas más, cuando le obedeces más, tu cuenta aumenta. No estamos en ceros en el banco del cielo. Todo eso lo hizo Cristo por nosotros. Tu cuenta no está en ceros si estás en Cristo. Si estás en Cristo. En el cielo tenemos una cuenta abierta. Todo aquel que ha sido salvado por pura gracia tiene la misma justicia de Cristo. A eso es a lo que la Biblia llama justificación. Y eso es un milagro, ¿no?
Eso es un glorioso milagro. Pero no solo eso, sino que Pablo dice que aún falta más. Algo falta todavía. ¿Por qué? Porque dijimos que lo primero que había que pasar era que era necesario que la justicia de Dios fuera satisfecha plenamente. Pero también dijimos que nuestra disposición del corazón fuera transformada, tiene que ser transformada. Entonces, no solamente necesitamos que nuestra deuda sea pagada. ¡Ay, ya no debes nada! ¡Ay, entonces ya la justicia de Cristo está sobre nosotros! No, no solamente eso, escucha. Cuando nos convertimos a Cristo, comienza un proceso de transformación en nuestro interior, en nuestro corazón, un proceso de cambio. Cristo envía a nosotros su Espíritu para cambiar nuestra rebeldía en obediencia, nuestra hostilidad en amor, nuestro prejuicio contra Dios en admiración y adoración. Eso es lo que Él hace en un cristiano. Y eso es lo que Él está haciendo por medio de su Espíritu Santo en cada uno de aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe día tras día, día tras día. Y por eso podemos decir, el salvo, yo no sé usted si es salvo, el que es salvo puede decir, qué grandiosa salvación la que tengo en Cristo y sin merecerla. Qué grandiosa salvación y sin merecerla. Es por eso que yo decía en el mensaje pasado que nosotros, que los cristianos debemos sentirnos gozosos, maravillados de ser cristianos, por ser cristianos. Eso es lo que significa ser reconciliados con Dios. La justicia perfecta quedó satisfecha. Nuestro corazón fue transformado. Así que ahora usted y yo podemos ver la foto del antes y el después. Usted no ha visto en internet. Hay unas en internet que usted las ve y usted dice, el antes, hermoso, y ahora, oh, por Dios. Pero hay otro tipo de fotos, y usted ya ha visto cuando hacen esos comerciales sobre todo para las mujeres. Ay, que me quite no sé qué, entonces muestran la foto, el antes y el después. El antes, ojerosa, con los ojos rojos que se le salen y con una cara de tragedia. Y entonces le untan la pomada mágica. Y el después, reluciente, hermoso. Oiga, ese juego de cámaras es impresionante. Yo siempre lo he dicho, el que es feo hasta la muerte. Yo no sé usted. Pero escucha, en Cristo está la pomada que nos embellece, que nos quita las arrugas, que nos quita todo aquello que nos hace desagradables delante de Dios. ¿Y sabes cómo se llama esa pomada? La sangre de Cristo que lava, limpia y purifica todo nuestro pecado delante de Dios. Esa sangre preciosa se derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Y eso debemos valorarlo. Dios está obrando en cada uno de aquellos que ha salvado y que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios está obrando un cambio, y no cualquier cambio, un cambio extraordinario. Escucha, un cambio de la muerte a la vida, de estar ciegos a recibir la vista, de ser librados de la esclavitud del pecado a ser libres y ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es lo que ha hecho la obra de la cruz. Y entonces vivir conforme al Evangelio, conforme a la palabra de Dios, es creer eso. Cuando usted cree todo esto, cuando usted cree lo que Cristo hizo en la cruz, cuando usted cree esa obra gloriosa que le ha traído a usted a libertad, entonces allí es donde usted vive conforme al Evangelio y conforme a su palabra cuando lo cree. Creer lo que la Biblia dice
me lleva a vivir conforme lo que la Biblia dice. Así mismo. Creer que la Biblia dice que éramos lo que éramos en Cristo, lo que somos en Cristo, es creer que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos ve a nosotros por medio de la justicia perfecta de su Hijo. Entonces, a causa de la obra gloriosa que hizo Cristo en la cruz, ahora usted y yo, porque estamos en Cristo, queremos, escúchelo bien, si usted está en Cristo, usted desea vivir para agradar a Dios. Si está en Cristo. No para ganarnos el favor de Dios, sino en gratitud porque hemos recibido el favor de Dios. Porque hemos recibido su gracia y su perdón, su favor, su misericordia. Con gratitud venimos a obedecerle a Él y le amamos a Él. Y escucha, cuando usted y yo vivimos para agradar a Dios, es que nos podemos librar de los dos grandes enemigos de la vida cristiana: el legalismo y la mundanalidad. El legalismo y la mundanalidad. El hecho de saber que usted y yo fuimos perdonados y reconciliados con Dios por causa de lo que Cristo hizo en la cruz, nos libra de querer ganarnos la salvación por medio de la obediencia. Voy a obedecer a Dios para ser salvo. Eso es legalismo, eso es religión. Usted y yo no tenemos que obedecer para ser salvos. Usted y yo no podemos obedecer para ser salvos. Usted y yo solo podemos obedecer si ya somos salvos. Luciana me mira y dice: pastor, entonces si yo no obedezco a mi papá, tampoco a Dios. Si yo no obedezco a mi mamá, tampoco a Dios. Más de uno: uy, menos mal, yo ya no tengo que obedecerle a mi papá ni a mi mamá. Sí, pero sí al Señor. Todos tenemos que obedecer al Señor si somos salvos. No por obligación, sino porque ya queremos hacerlo. No es un peso. Lo hacemos con alegría porque sabemos que Él nos ama y lo amamos. Pero también nos libramos de tomar el pecado a la ligera, porque ahora nosotros sabemos lo que le costó a Cristo que usted y yo estemos vivos. Usted y yo sabemos ya lo que le ha costado a Cristo que nosotros seamos libres de la esclavitud del pecado y de la muerte. Le costó su propia vida, le costó ir a la cruz, le costó estar clavado en la cruz del Calvario, le costó, escucha, le costó gotas de sangre en su frente cuando estuvo en Getsemaní, porque cuando estuvo en Getsemaní, Él pidió al Padre que si era posible no tuviera que beber esa copa, y la respuesta la vimos en la cruz del Calvario. Dios le dijo: no, porque si tú no bebes toda la copa de mi ira, entonces, escucha, entonces Leopoldo no es salvo, Joandri no es salvo, Weimar no es salvo, Jenny no es salvo, Patricia no es salva, nadie puede ser salvo. Tienes que beber todo el peso, toda la copa de mi ira en la cruz para que ellos sean salvos. Y Él dijo: bueno, no por obligación, sino por amor. Por amor. Bebió toda la copa de la ira de Dios porque te ama. Solo porque te ama. Entonces, como ya sabemos lo que le costó a Cristo nuestra salvación, usted y yo estamos en disposición de obedecerle y de agradarle y de acercarnos cada día más a Él. Mira, así que independientemente a cuál haya sido tu estilo de vida antes de venir a Cristo, todos nosotros debemos entender que nuestros antiguos pecados, si estamos en Cristo, ya no nos definen. No nos definen los pecados que nosotros cometimos antes. Yo recuerdo recién llegué al Señor, yo recuerdo cuando recién llegué a Cristo, que como fui tan perverso, yo hablaba tan mal de Dios y de Cristo, que después de que Él me trajo y me salvó, yo me sentía avergonzado. Yo para orar clavaba la cabeza
y no era capaz de levantar los ojos ni para mirarlo al cielo. Pero después entendí que todo eso que yo hice, Cristo lo pagó en la cruz en mi lugar, y que yo tenía la libertad de acercarme a Él, de dirigirme a Él, que no había nada que estorbara el que yo me pudiera acercar a Él con libertad, porque Cristo había pagado por mi pecado en esa cruz, porque cuando Cristo murió, Dios mismo rasgó el velo del templo en dos para que pudiera yo entrar a la presencia misma de Dios, donde Él está, donde Él me escucha, donde Él me atiende y te atiende si vienes a Él. Solo por lo que Cristo hizo en la cruz. Así que no son nuestros pecados pasados, si estamos verdaderamente en Cristo, lo que nos define. Hoy por Cristo y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, usted y yo podemos decir con toda tranquilidad, con toda seguridad, con toda certeza: yo era. No, yo era. Yo no sé usted, pero yo puedo decir: yo era. Yo era. Los pecados pasados no nos definen. Si tú eres cristiano, los pecados pasados no nos definen. Si estás verdaderamente arrepentido, eres cristiano, aunque tienes luchas, es verdad. Aunque tienes luchas, a pesar de todas las luchas que tengas en estos momentos, no importa cuáles, lo que te define ahora es tu nueva identidad, cristiano. Tu nueva identidad, cristiano. Tu nueva identidad, mi nueva identidad es ser cristianos. Ya no soy abogado, ya no soy conductor, ya no soy abogado, ya no soy médico, ya no soy electricista, ya soy cristiano. Ya no soy antioqueño, ya no soy bogotano, ya no soy costeño, ya soy del reino de los cielos. Cristo es lo que nos define ahora. Pero Pablo no ha terminado aún. Todavía le falta algo, otro detalle. Ya nos ha mostrado entonces nuestra condición sin Cristo, nuestra nueva identidad en Cristo, en unión con Cristo, pero ahora Él quiere que usted y yo veamos nuestro futuro con Cristo. Nuestro futuro con Cristo cuando estemos en su presencia por toda la eternidad, versículo 22, final del 21, dice: ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermano, esto es impresionante. Escuche, esto es algo glorioso. Escuche, cuando a usted y a mí, cristianos, si eres salvo, si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando a usted y a mí nos toque presentarnos delante de Dios, podemos hacerlo con toda confianza, porque vamos a estar en la misma posición que Cristo. Igualitos, en la misma posición de Él. Él era sin mancha, Él era santo, Él era y es irreprensible. Escucha, durante el ministerio terrenal de Cristo, nadie pudo acusarlo de que pecó, nadie pudo acusarlo de que mintió, nadie pudo decir de que Cristo había tenido que pedir perdón por algo, absolutamente nadie. Y escucha con atención, porque nosotros un día vamos a estar delante de la presencia de Dios, delante de su trono, y cuando estemos allí, escucha con toda atención, si eres cristiano, si eres salvo, si mueres en Cristo, el día que estemos en su presencia, ni el diablo, ni sus demonios, ni ningún hombre, ni ninguna mujer te va a poder señalar, te va a poder juzgar, porque usted y yo vamos a tener la misma posición, vamos a ser como Cristo delante del Padre. Eso será el cristiano, eso será el Hijo de Dios. Eso seremos nosotros, sin mancha e irreprensibles y santos en Cristo, en cuerpos glorificados. Ya no habrá exceso de grasa,
Ya no habrá necesidad de anteojos. La miopía se fue. El dolor se fue. Ya no estaremos en la edad del cóndor, con dolores por aquí, con dolores por allá. No. Tampoco vamos a estar en la cejuela, porque vamos a estar en... No se fue la juventud. Viene la verdadera juventud en Cristo, en la eternidad con Él. Y escucha, a partir de ese momento no volveremos a pecar jamás. Nunca más. Hoy escuchaba un mensaje que me llamó la atención, que alguien decía lo parecido que era, o que más bien Satanás aborrecía mucho dos libros de la Biblia, Génesis y Apocalipsis. Porque es que, mire, en el principio de Génesis, Satanás no existía. ¿Cierto? Y aparece. Pero al final, en Apocalipsis, Satanás va a ser destruido y nunca más va a volver a aparecer. Nunca más vamos a tener la más mínima preocupación de que vayamos a pecar en contra de Dios, porque seremos santos y perfectos como Cristo en la presencia de Dios. Miren, esto es glorioso. Cuando yo leía esto, yo decía, Dios mío, que nosotros pudiéramos recibir esto, que nosotros pudiéramos entender esto, que nosotros nos pudiéramos apropiar de esto, viviríamos la vida cristiana tan distinto. Pero es lo que le voy a decir, aparte de lo que ya he dicho. Escucha, cuando usted y yo leemos los 10 mandamientos, ¿qué es lo que vemos? Ordenanzas. Lo que Dios determinó que no debemos hacer y que debemos hacer. Ordenanzas. Pero escucha, un día pronto vamos a estar en la eternidad de Dios. ¿Y sabes cómo vamos a leer los 10 mandamientos? Como promesas. Porque cuando estemos en el reino de los cielos, escucha, estas serán las promesas: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás mal contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso nunca va a pasar cuando estemos en la eternidad con Él, porque estaremos con Cristo. Esto es glorioso, hermano. ¿Y sabe por qué son promesas? Porque seremos perfectos, plenamente perfectos. La obra de santificación será completada cuando estemos en su presencia en cuerpos glorificados. Los cristianos, escucha, algún día experimentaremos tal transformación que cada célula de pecado que hay en nuestro cuerpo va a ser completamente exterminada, arrancada de nosotros en la eternidad. Iglesia, esto debería mantenernos todos los días, aún en medio de las aflicciones y de las situaciones difíciles, llenos de gozo, llenos de esperanza y llenos de anhelo de seguir caminando. Escuche, si estos niños que están aquí pudieran entender esto hoy, y ustedes, lo glorioso que es estar en Cristo, lo glorioso que será estar con Cristo. Escucha, ninguno de estos niños y niñas que hay en este lugar desobedecerían, anhelarían estar en la iglesia, anhelarían venir, anhelarían orar, anhelarían abrir las escrituras. Pero escucha lo que te voy a decir, padre, madre, abuela, necesitas vivirlo para que se lo impartas a tus hijos y nietos, porque lo vives, porque lo sientes, porque lo experimentas, no porque solo lo dice aquí, sino porque lo vives aquí. Porque es tu razón de ser, porque crees plenamente lo que dice desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, y quieres vivirlo y quieres transmitírselo a tus hijos, porque cuando yo tengo algo bueno, quisiera que otro también lo tenga. Sería glorioso. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2? Que cuando usted y yo le veamos, dice, seremos semejantes, parecidos a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pero ¿qué más dice en el versículo 3? Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál? Que seremos iguales a Él, parecidos a Él, y que le veremos tal y como Él es,
el que tiene esa esperanza, entonces dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ese que tiene esta esperanza de verlo tal y como Él es, se guarda, se cuida para el Señor, se purifica cada día. Pero ahora Pablo, no contento con todo esto, nos trae una advertencia final. Versículo 23. Y mire lo que él dice. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que la perseverancia en la esperanza del evangelio es la marca, escucha, es la marca que distingue a aquellos que en verdad han abrazado el evangelio. O sea, la fe que salva persevera. Si tienes fe y crees que te ha salvado el evangelio, perseveras en él. Es lo que dice. A esta iglesia que Pablo le está escribiendo en Colosas, que estaban siendo seducidos por los falsos maestros, Pablo les está diciendo, y a nosotros hoy, mira, si eres seducido por uno de estos falsos maestros, que será que no hay hoy tantos, y comienzas a buscar fuera de Cristo lo que solo Cristo te puede dar, esa puede ser una muestra de que todavía no eres cristiano. Si estás buscando sin Cristo solo lo que Cristo te puede dar. ¿Y cómo lo sabemos? Pues la misma Biblia lo enseña. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué escribió? Escucha. Salieron de nosotros porque, escucha, ¿qué sucedió con ellos? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todo el que viene a la iglesia es cristiano. Dios anhela que todos los que vengan lo sean, pero no todos los que vienen son. Pero el Señor quiere que usted que viene sea cristiano, sea aquel que se ha entregado plena y completamente a Cristo, crea en la obra de Cristo en la cruz y se purifique, se guarde para Dios. Es lo que le está diciendo. Así es. Aquellos que son salvos siguen adelante y colocan su mayor empeño en mantenerse edificados por medio del evangelio que los salvó. Porque ese evangelio es el que produce fruto en cada uno de aquellos que hemos sido salvados. El evangelio es lo que produce fruto en nuestras vidas. Pablo lo dijo claramente. Colosenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y escucha, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pregunta: ¿por qué nosotros debemos entender cada vez mejor el evangelio? ¿Por qué usted y yo debemos entender la gracia de Dios en verdad? Porque eso es lo que produce fruto en nuestras vidas. Eso es lo que produce fruto en nuestras vidas. Como quien dice, vive tu vida aquí y ahora con los ojos puestos en la gloria que nos espera, en la gloria que viene, en todo lo que nos espera con Cristo en la eternidad, en la presencia de Dios. Porque solo por medio de esa esperanza, mi hermano y mi hermana, vas a poder permanecer firmes en esta carrera llamada cristianismo. Escucha, solamente, porque colocas la fe
en el evangelio que se te ha predicado y que se te ha enseñado, donde habla acerca de la obra de Cristo en la cruz, vas a poder permanecer firme en esta carrera y vas a perseverar en esta carrera aún en medio de las circunstancias adversas de la vida. Imagínese usted, todos aquí conocemos cuál es la condición de la hermana Elizabeth. Ella un día en la eternidad no va a estar así. Ella un día va a caminar o va hasta volar o yo no sé qué va a hacer, pero esa es la fe y la esperanza que tenemos que tener aquí, que podemos estar enfermos, en silla de ruedas, en una cama, con dinero, sin dinero, con casa, sin casa, con lo que quiera y sin lo que quiera. Un día en la eternidad con Él seremos, escucha lo que dice la Escritura, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Todo lo que es de Dios nos pertenece. Él nos lo ha dado por pura gracia. Por pura gracia. Pero Él dice, la promesa más impresionante. Pastor, ¿cuál? En el mundo tendréis aflicción. Así de simple. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Él. Usted y yo, si somos cristianos verdaderos, anhelamos obedecer a Dios, como Cristo lo hizo. Pero seamos sinceros, seamos sinceros. Por más que usted y yo nos esforcemos en obedecer a Dios como Cristo, no lo logramos. Por más que usted y yo nos esforcemos en ser iguales a Cristo, no lo logramos. Estamos muy lejos de ser como Cristo. Seamos sinceros. A causa de nuestro pecado, hermanos. A causa de ese pecado que está en nosotros. Obedecemos, pero no perfectamente. Pero no por eso nos podemos dejar amedrentar. No. Debemos esforzarnos en dependencia del Espíritu Santo, anhelando con todo nuestro corazón en la esperanza de aquel día cuando nuestro cuerpo completo sea sanado por el Señor. Totalmente. Totalmente. Cuando Cristo en su venida nos transforme y haga de nosotros cuerpos glorificados, hermanos. Cuando Él haga eso. Cuando Él en su venida transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermanos, yo no sé cuántos en este lugar verdaderamente anhelan que llegue ese momento. Que Cristo venga y que transforme nuestras vidas en cuerpos glorificados, hermano. Escuche. Ahora yo le hago más bien le pregunto. Y escuchen bien lo que le voy a preguntar. Mediten esto como cristianos. ¿Muestra usted cada día con su estilo de vida ese deseo de ser cada día más parecido a Cristo? Usted verdaderamente cada día, quien lo vea a usted, puede decir, uy, de verdad, de verdad, hermana Lucila, cada día veo que se parece más a Cristo. De verdad, a José, yo veo que todos los días se parece más a Cristo. De verdad. Es que yo miro a Laura y cada día se parece más a Cristo. ¿En verdad así es usted? ¿Verdaderamente el pecado es algo que usted en realidad aborrece o usted es de los que anhelaría pecar pero que nadie lo descubra? Porque hay gente que le gusta pecar pero que no lo vea nadie. ¿Saben cuál es el problema? Ya lo vieron. Ya hubo uno que lo vio. No te vio tu papá, no te vio tu mamá, nadie te vio. Pero mientras que estabas mirando así, se te olvidó que habían dos ojos así que estaban diciendo, te estoy viendo. El pecado es algo que, aunque usted lo comete, ¿de verdad usted se avergüenza cuando peca? ¿O usted es de los que peca y no siente nada? Esto es bueno para los niños, las niñas. Cuando desobedecemos, cuando hacemos lo malo en el colegio, cuando hacemos las cosas malas en la casa, cuando nos llaman la atención y ¿cómo es que decían aquí? Nos enchuquizamos. Y nos volvemos histéricos.
Y eso no solo le pasa a los niños. Porque los adultos a veces también nos enchuquizamos. Como que no nos pueden hablar. ¿De verdad eso te duele o no sientes nada? Cada vez que decimos una mentira, cada vez que hacemos algo que no agrada a Dios, cada vez que miramos lo que no deberíamos mirar, ¿de verdad te avergüenza y eso después te duele o verdaderamente no sientes nada? Y piense muy bien en lo que le estoy preguntando, por lo que viene después. Usted de verdad puede ver en usted que hay un deseo real de obedecer a Dios, pero al mismo tiempo usted puede ver esa lucha que usted tiene y que no puede obedecer a Dios en su corazón. Usted puede decir, uy, yo quiero agradar a Dios, pero es que al mismo tiempo veo esta lucha y yo quiero y yo me esfuerzo, pero no puedo. ¿Usted ve eso en usted? Si todo esto que yo acabé de mencionar y las preguntas que le hice son así y usted se siente así como estas respuestas que le dije, entonces dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Sí. Escuche, si usted desea agradar a Dios y está en esa lucha y se siente mal porque no puede y le duele y trata y no puede hacerlo, pero el dolor lo invade, lo inunda y usted es tratando y usted es luchando y usted es esforzándose en hacerlo y nada que puede y cae y vuelve y se levanta y Señor y quiere, dele gracias a Dios si usted está viviendo eso. Dele gracias a Dios si está viviendo eso. ¿Sabes por qué? Porque significa que eres cristiano. Significa que eres cristiano. Y esa es una muestra de que has nacido de nuevo. Aunque el pecado mora en tu vida, ya no reina. Ya no es tu rey. Ojo que ahorita ustedes se ríen en la silla y ahorita yo me río cuando les pregunte a todos. Tranquilos. No se olviden que yo desde aquí todo lo veo. Y el Señor también. Escucha, el pecado aún mora en nosotros, pero no reina en el cristiano verdadero. Porque el pecado mora en nosotros, pero el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo que nos habla, que nos guía y que nos convence, mora en nosotros y dice que nos anhela celosamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aferrarnos al Evangelio que hemos recibido y el perdón que hemos recibido de Dios por todos nuestros pecados. Y en la esperanza gloriosa de que muy pronto, escucha, muy pronto se va a cumplir esta promesa. Pastor, ¿cuál? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás mal contra tu prójimo. No habrá pecado en nuestro corazón. Eso sucederá a futuro y muy pronto. Pero, si tu respuesta a las preguntas que hice anteriormente son, ay pastor, la verdad, no, como que, no, yo peco y no me duele. La verdad, pastor, la gente me ve y no me ven más parecido a Cristo. Pastor, la verdad, no, yo no soy de los que aborrece el pecado, yo soy de los que quisiera pecar y que nadie me vea. Si su respuesta es eso, pues tengo que decirle, acércate apresuradamente en arrepentimiento a Cristo. Ven a Cristo arrepentido, pero con la disposición de separarte de tu vida de pecado. No en tus fuerzas, sino en dependencia del Espíritu Santo, pidiéndole que te ayude a hacer lo que no puedes hacer en tus fuerzas. Usted ya no podemos hacerlo, pero Él puede ayudarnos a nosotros. Pídele al Señor que por pura gracia te dé la visión de la vida eterna, que puedas visualizar, que puedas ver que vas a estar en la eternidad con Él y que no habrá nada que te aparte de amarle y de pecar en contra de Él, para que así entonces puedas seguir adelante en tu carrera cristiana con la mirada puesta en la meta. ¿Y cuál es la meta? Cristo mismo, ser como Cristo y verle tal y como Él es. Esa debe ser.
Ahora, la buena noticia del Evangelio es que pudiésemos estar pecando, sin embargo, si vienes a Cristo en arrepentimiento verdadero, estoy seguro que Cristo ha de perdonar tus pecados y te va a salvar. Pero tienes que venir de manera inmediata a Él. En este momento tenemos todos la oportunidad de acercarnos a Cristo, de venir a Cristo, de rogarle a Cristo, y estoy seguro de lo que le voy a decir. Él te va a escuchar, Él te va a atender, Él te va a cambiar, Él te va a transformar y Él te va a llevar de la mano a la eternidad con Él. Pidámosle al Señor que nos ayude a perseverar, a mirar las promesas tan gloriosas que hay al vivir en Cristo para estar con Cristo, recordando lo que éramos sin Cristo y lo que Él ha hecho en nosotros para poder estar en ese lugar, viéndolo tal y como Él es y siendo semejantes a Él. Que nos ayude el Señor, hermanos. Que nos ayude a que nosotros verdaderamente vivamos una vida cristiana conforme a su voluntad, conforme a sus promesas. Que le amemos a Él, porque Él nos ama en gran manera. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, aquí está todo dicho, todo expresado, una muestra gloriosa de tu evangelio, de tu palabra, de tus promesas. Señor, cuán glorioso será aquel día en que estemos del otro lado de la puerta, en la eternidad, cuando nuestros ojos te puedan ver tal y como eres, cuando podamos disfrutar de tu presencia real, genuina, verdadera, allí mismo. Como dice el canto, ¿qué haría? ¿Estaría en silencio? ¿Qué diría? Solo me postraría a escuchar tu voz. Señor, ayúdanos a mirar hacia adelante, a mirar esa promesa gloriosa de lo que será entrar en la eternidad, en tu presencia. Pero ayúdanos entonces a estar aquí ahora en Cristo, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, de las necesidades, de las tentaciones, estar en Cristo, aferrados a Cristo en dependencia del Espíritu Santo, en comunión por medio de la oración, en esa cercanía por medio de tu palabra, Señor. Pero sobre todo ayúdanos a recordar lo que éramos sin Cristo, a quién pertenecíamos y a dónde íbamos, para que valoremos estar en Cristo y estar con Cristo en la eternidad. Hoy te lo pedimos, Señor, dándote gracias por tu presencia y por tu palabra. Señor, yo te ruego que a cada uno de los que has traído a este lugar, les ministres a través de esta porción de tu palabra, por medio de este mensaje, que les alientes, que les animes, que los conduzcas, Señor, a creer en tu palabra, a creer en lo que tú dices allí, que tú les animes a caminar más y más y más, con los ojos puestos en la meta, en la eternidad, en tu gloria, en tu presencia. Por favor, Señor, que sea nuestro aliciente para caminar en medio de los ataques del enemigo, en medio de las acechanzas que trae, en medio de las diversas pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de las dificultades, que sigamos, que resistamos, que avancemos, porque un día todo eso acabará. Por favor, Señor, que nuestra motivación sea tu presencia en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a creer en tus promesas dadas en tu palabra. Es lo que te pedimos hoy. De la misma manera te rogamos que al salir nos lleves en bendición y en victoria a nuestros hogares, que podamos, Señor, seguir meditando en esta gloriosa palabra, en este glorioso mensaje que trae fe, confianza y esperanza, y que sea nuestro aliciente, nuestro alimento, nuestro combustible constante para poder, Señor, seguir adelante en la vida cristiana. Porque te lo pedimos, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén.